Diga conmigo, derribando tus gigantes. Todos tenemos cosas que vencer y cosas que derribar. Y les he dicho que aquello que usted no derribe, lo derribará su próxima generación. Y la idea es que usted pueda derribar cosas que no tenga que delegarle a los hijos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Génesis 6:4, y en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Diga conmigo, nefilitas. Un gigante es un hombre de grande estatura. Un nefilita en la Biblia es el resultado de la unión entre seres humanos y ángeles. Dice, pastor, eso es imposible. Bueno, usted piensa eso, pero la Biblia dice otra cosa. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Amén. De esa raza de gigantes, uno de ellos se llaman los Rafaitas. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes Rafaitas. Su cama de hierro tenía más de 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Y dijimos que una cama king es 2 metros por 2 metros. Y esta era 2 metros por 4 metros. ¿Aló? Y era la cama de él. ¿Están conmigo? Josué capítulo 11, 21 dice que durante este periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Debir y Anab, y en toda la región montañosa de Judá en Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Amalek en la tierra de Israel. Hasta ahí todo bien. Aunque, diga conmigo, aunque algunos todavía permanecían, ¿dónde? En Gaza. Asegúrate de derribar todos tus gigantes, porque lo que tú no derribes, tus hijos van a tener que bregar con eso. Lo que tú no le quites derecho legal al enemigo para golpear tu familia, aunque queden en un rinconcito allá donde usted diga eso no le hace daño a nadie. ¿Aló? ¿Están conmigo? La Biblia habla después, otra vez en Gad, en otra temporada, mucho tiempo después. Después de ese tiempo vino el periodo de los jueces, y después del periodo de los jueces se abrió la temporada de los reyes. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad. ¿Ves? Ahí quedaron. Pero David y sus guerreros los mataron. Y yo oro a Dios para que haya gente aquí como David y sus guerreros. ¿Alguien está conmigo? Y vimos la primera semana, hablamos de Saf. Y les dije que Saf se le llamaba Saf y también se le llamaba Sipai. Y que Saf era un portero. ¿Aló? Que significa contener, esperar en el umbral o en el vestíbulo o a la puerta o portero. ¿Qué hace Saf? Impedir que personas puedan cruzar a otra dimensión. Impedir que las personas vayan a otra dimensión. ¿Aló? Esta semana David estaba en Estados Unidos y no es solo montarse en el avión. Hay que llevar papeles para pasar de un lugar a otro. Y aunque a ustedes les parezca loco, hay gente que queda atrapada en un aeropuerto. ¿Aló? No puede devolverse y no puede avanzar. Y quedan atrapados por meses en un aeropuerto. Esto han hecho películas. ¿Por qué? Porque Saf es un portero. La otro nombre que se le da a Saf es Sipai, que significa lebrillo. ¿Y qué es el lebrillo? El lugar de donde se recogía la sangre del Cordero Pascual,
para untarlo en los postes y en los dinteles. Es decir, que el nombre, los dos nombres nos dan el veneno y el antídoto. ¿Aló? Uno es lo que hace en la puerta. ¿Y cómo salimos de la puerta? A través de la sangre de Cristo. ¿Aló? Untando con la sangre de Cristo los postes y los dinteles. Donde existe una puerta que se abra, allí vas a encontrar Asaf. La semana que seguía hablamos de Goliat, que es el gigante más conocido. ¿Qué significa Goliat? Destierro o exilio o marcharse. ¿Cuál es la idea de Goliat? Enviar a la gente al exilio. ¿Qué venía a hacer Goliat? A quitarle a Israel su territorio, su lugar de prosperidad. ¿Están conmigo? Este gigante infunde temor e impulsa a dejar el lugar de tu prosperidad. Pastor, yo puedo prosperar donde a mí me da la gana. La Biblia dice que Dios le ha puesto límites a sus habitaciones. ¿Aló? ¿Qué aprendimos de Goliat? Que los filisteos se reunieron con su ejército para la batalla y acamparon en Efed-Damim, que queda en Soco de Judá, y Aseca. Efed-Damim significa límite de las gotas de sangre. Diga conmigo, límite de las gotas de sangre. Hay lugares donde la sangre de Cristo no te va a poder proteger. No te engañes. ¿Aló? Usted puede entrar a cualquier lugar, sí, pero la sangre de Cristo no te va a poder proteger en cualquier lugar. ¿Aló? ¿Por qué? Porque hay un límite de las gotas de sangre. Hay un lugar donde yo entro, pero Dios se queda afuera. Porque no se engañe, Dios no va a entrar con usted al motel. No se engañe, Dios no va a entrar con usted a la cantina. ¿Aló? ¿Aló? Entonces hay un límite. Y eso es lo que hace Goliat, hacer que yo traspase el límite. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. La serpiente no te puede morder mientras estés dentro del límite de las gotas de sangre. Yo aprendí que hay un cerco que no hay diablo que pueda romper, y es un cerco de sangre. ¿Por qué? Porque un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y también venía Satanás, y Dios se burló de él. Y le recuerda una historia anterior y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es porque lo había considerado. Eso es como cuando usted dice: yo sé de qué color es la chancha porque tengo los pelos en la mano. ¿Aló? El Señor le está recordando el rollo de pelos que había dejado en la cerca. ¿Aló? Y Satanás se queja y le dice: no le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Y cómo hacía Job para tener ese cerco? Se levantaba y ofrecía holocaustos, sangre. ¿Aló? ¿Y la estrategia de Satanás cuál es? Hacer que huyas. ¿Aló? Hacer que salgas a través del espíritu de temor de tu lugar de prosperidad. Después de eso, la semana pasada vimos a Lami. Diga conmigo, Lami. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Alhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Dijimos que el significado de Lami viene del lejem, y lejem es lleno de alimento, comida o provisión. ¿En qué trabaja? Acaparar el alimento y la provisión de los hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Este gigante opera o acapara la provisión. ¿Qué aprendimos de Lami? Que Lami opera en el foso. ¿Y qué es lo que hace en el foso? Nos roban la adoración. ¿Aló? Pero dice al director del coro:
¿A quién le está hablando? ¿Por qué al director del coro? ¿Aló? ¿Quién era el director del coro en la Biblia? ¿Aló? Luzbel. Y mira el canto que sale al director del coro. Con paciencia esperé en el Señor que me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Cuando estás en el foso, lo único que puedes hacer para atraer la presencia, la mirada del Rey, es tu adoración. ¿Aló? Dice, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Esa es una orden del Rey. Solo el Rey puede ordenar que me metan en el foso y solo el Rey puede ordenar que me saquen de ahí. Y lo que el adorador tiene que entender es que Dios paga la adoración. Otra vez dije, Dios paga la adoración. Pero es fácil adorar como adoraba Luzbel. ¿Aló? Vestido de oro, vestido de piedras preciosas, de carbunco, de esmeralda, de zafiro. Otra cosa es adorar en el foso, oliendo a foso. ¿Aló? Vestido de fango. Dice que el Rey puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que caminaba me estabilizó, enderezó mis pasos. ¿Cuántos quieren que le enderezca nuestros pasos? Y esa experiencia del foso me dio un canto nuevo para entonar. ¿Ves por qué era el músico principal de David? Me dio, diga conmigo, me dio un canto nuevo para entonar. ¿De dónde salen los cantos? Muchas veces del proceso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted recuerda cuando usted allá? Yo quería saber si me amaba y le confesé lo que sentía. Y la sorpresa que me llevé, no me quería. ¿Aló? Del foso salen los cantos, hermano. ¿Aló? Los salmos son el resultado del quebrantamiento. Los salmos son el resultado del quebrantamiento. Todo el mundo quiere gloria, pero la única manera de que Dios ponga cántico nuevo es el foso. ¿Aló? Ahora ese canto que primero era un canto que yo le cantaba a Dios, luego fue un himno de alabanza a nuestro Dios, que muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Oh, qué lindo cuando yo pude superar lo que viví, hermanos, cuando yo pude salir adelante y otros ven lo que Dios hizo conmigo y dicen, wow, si Dios lo hizo con Steven, conmigo también lo hará. Aló. Así que Lami que nos enseña que Lami viene a quitar nuestra provisión. ¿Cómo lo hace? Robando nuestra adoración. ¿Aló? El enemigo quiere que te quejes. El enemigo quiere que no adores. ¿Cuál es la clave? Adóralo. ¿Cuál es la clave? Adóralo. Hoy vamos a hablar de otro gigante. Este gigante no tiene nombre. Usted va a ver por qué yo lo llamé así. Pero también le podemos llamar el gigante de 6 dedos. ¿Aló? Diga conmigo, derrotando al gigante de 6 dedos. Dice así la palabra, Primera de Crónicas 26. En otra batalla contra los filisteos en Gad, porque fueron los filisteos que dejó vivo Josué y que un hijo de él, David, tuvo que bregar con ellos. Se enfrentaron contra un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada
pie, 24 de los dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? ¿Cuántos dedos tiene usted? Levante su mano. ¿De qué hablan los 5 dedos? ¿Aló? De los 5 ministerios, de lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. ¿Aló? El dedo del corazón es el dedo del evangelista, el dedo del corazón de Dios. Existimos para ganar almas, es el dedo largo. ¿Aló? El dedo del profeta, así dice el Señor, el dedo que señala. ¿Aló? El dedo del pacto, ¿dónde se pone el anillo de matrimonio? ¿Aló? El dedo pastoral. ¿Aló? El dedo del pacto, del compromiso. El dedo del maestro. Si usted se va a meter el dedo en el oído, ¿cuál se mete? No se mete el grande, hermano, porque es el dedo chiquito, el que revisa las cosas pequeñas. ¿Aló? Y el dedo apostólico, el dedo que le da fuerza a los otros dedos, que mantiene unidos, que toca el maestro, que toca el pastor, que toca al evangelista, que toca al profeta. ¿Aló? Los 5 dedos nos hablan de la función. Ojo, dije función, no posición. Hay gente que piensa que el ministerio es posición. No, señor. Es una tarea, una función que yo desarrollo en el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Ahora, este hombre no tenía 5, sino que tenía 6. ¿Es más o es menos? ¿Aló? Dice que era un hombre de gran estatura y que era descendiente de los gigantes. Diga conmigo significado del nombre. Usted muchas veces no sabrá cómo se llama un espíritu, pero usted sabrá cómo se llama por lo que él hace. Por ejemplo, en la Biblia llamamos espíritu de fornicación porque él induce a la gente a fornicar. Ese es su trabajo. Espíritu de mentira porque él opera en el ámbito de la mentira. Espíritu de avaricia, ¿está conmigo? Entonces, aquí vamos a ponerle nombre por lo que él hace. ¿Qué es lo que él hace? Que no necesariamente hicieron los otros, aunque Goliat lo hizo. Este hombre injurió a Israel. ¿Qué hizo? Injurió. Y la palabra injurió es la palabra kraf del hebreo. Entonces le vamos a poner nombre por lo que él hace. Tiene 6 dedos en las manos y en los pies, pero su poder no radica en las manos y en los pies, sino en su boca. ¿Qué hace? Injuriar. La palabra injuriar, kraf, es arrancar. ¿Cómo? Desnudar. ¿Ha visto eso que usted dice, me dejó desnudo? Cuando hablan mal de otra persona. ¿Aló? Me desvistió porque tocó la vestidura. ¿Aló? Blasfemar, deshonrar, exponer, infamiar o infamia, injuriar, vituperar.
toda relación sana y estable es el resultado de la honra. Es el resultado de la honra. La Biblia dice acerca del matrimonio al esposo, dando honor a su esposa como vaso frágil. Diga conmigo, dando honor. Lo que Dios espera del esposo hacia la esposa es que él hable bien de ella, porque el honor está conectado con la honra. ¿Están conmigo? La honra es personal y el honor es social. Cuando usted toca el honor y la honra, usted está tocando la reputación de una persona. Por eso, en nuestro país, la peor ofensa que usted le puede hacer a otra persona es decirle HP, hijo de pastor. ¿Aló? Porque cuando a una persona se le atribuye que es hijo de una, estás tocando el honor y la honra de esa persona. ¿Aló? Déjenme que me puedan entender así. El Salmo 89, 51 dice: porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿Qué han deshonrado? Usted debe entender que cuando Dios llama a una persona a cumplir una función, Dios lo unge. Dios nunca mandó a alguien a cumplir una función sin ungirlo. Es más, cuando Dios sacó al hombre del jardín del Edén, el hombre quedó desnudo en el jardín del Edén, pero no salió desnudo del jardín del Edén. Dios lo vistió. ¿Alguien está conmigo? Y Dios lo vistió de cordero. Era una unción sacerdotal. Es imposible que yo pueda tocar a David sin tocar su vestidura, porque nosotros caminamos con partes de nuestra piel descubierta. Pero en el mundo de Dios no es así. Usted analícelo. ¿Cómo hizo Dios para hacer la vestidura de Adán? Cortó la cabecita del cordero, cortó las manitas del cordero, cortó la falda y metió a Adán dentro del cordero. Era de una sola pieza. ¿Cómo era la túnica de Jesús? No tenía aguja. Era de una sola, porque literalmente estaba vestido de cordero. Yo no puedo tocar a David sin tocar su... El engaño de la gente piensa es que yo puedo injuriar y que yo puedo tocar a la persona sin tocar su vestidura, porque la persona es una cosa, pero la unción no es de la persona. La unción es del que la dio. La vestidura la cargaba José, pero la vestidura no era de José, la vestidura era de su padre. Porque cuando los hermanos le quitaron la vestidura a José, a ninguno le quedó, la regresaron donde su padre. ¿Aló? Yo quiero que usted entienda algo. Cuando enseñamos esto, no lo hacemos para defendernos nosotros. Yo estoy bien y estoy bendecido. Y mi bendición depende de mí y de mi integridad con el Padre, de mi justicia con el Padre, de ninguna otra cosa. ¿Alguien está conmigo? Usted puede ser una fuente de bendición para esta casa
o Dios va a usar el mismo infierno si Él quiere para hacerlo, pero estamos bendecidos. El problema es cuando el hombre empieza a caminar y a actuar en 6 dedos. ¿Qué es el número 6 en la Biblia? Número de hombre. ¿Qué es el número 7 en la Biblia? El número perfecto, el número de Dios. ¿Aló? Y esa persona dice, yo estoy por encima de, y camino encima de, y hace ver cosas legítimas. Pero vea qué interesante. Número 1, David no lo tomó personal, porque tus enemigos, ¿de quién eran enemigos? No eran de David. Dígale al hermano que está a la par, no lo tome personal. Si usted lo toma personal, usted se va a amargar. ¿Aló? David tenía claro que lo aborrecían por a quien él servía. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay precios que usted paga por servirle a Dios, que son altos, muy altos. Yo tengo 10 años de no ver a 2 de mis hermanas. 10 años. Si yo fuera un violador, me habrían ido a ver a la cárcel. Si yo fuera un narcotraficante, me habrían ido a la cárcel. Ser pastor es peor que eso. Porque tus enemigos han deshonrado. ¿Los qué? ¿Los qué? Los pasos de tu ungido. Porque la estrategia de Satanás es golpearte donde más te duele. El enemigo convencerá para que te golpeen la gente que más amas, que más te duele. ¿Aló? Y tendrás que aprender a vivir con eso y aprender a vivir feliz con eso. ¿Aló? Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Deshonra es lo contrario de honor y de honra. Honor es hablar bien. Deshonra es hablar mal. Deshonra, honor es cubrir faltas. Deshonor es descubrir faltas. Escucha, acerca de esto dice la Biblia que Noé tenía un hogar muy bonito, compuesto de 8 personas. ¿De cuántas? Esposa, 3 hijos, 3 nueras. Pero pasó un problema. Noé se enamoró de su viña y no de su esposa. ¿Cuánto tiempo dura una viña para sembrarla y para producir? Al menos 7 años. Y en una temporada de 7 años se olvidó de su esposa. Después produjo vino y se embriagó en medio de la tienda. Dio conmigo en medio de la tienda. ¿Dónde estaba borracho? Usted no tiene derecho a emborracharse en su casa y hacer vainas en su casa. No estaba borracho en la esquina. No estaba borracho en el parque. Estaba borracho en su tienda. ¿Y quiénes descubrieron lo que pasaba en la tienda? Los que tenían acceso a la
tienda. Y vino el hijo de Noé y vio a su padre que estaba desnudo. Hermano, usted no tiene derecho a caminar en viringa en la casa. ¿Aló? No tiene usted derecho de salir del baño y ir para su cuarto en viringa. Está en su casa. Alguien que diga conmigo, en mi casa. Y a veces el único placer que tiene uno, hermano, de no estar mes a mes pague o al banco o al... ¿Aló? Algunos de ustedes alquilan y le pagan al inquilino. Otros somos esclavos del banco. ¿Aló? Y no tiene usted derecho. Usted verá que Dios nunca le reclamó a Noé por qué lo hizo. Dios nunca le dijo a Noé, pero desgraciado, ¿quién lo mandó a hacer una viña y a emborracharse? Porque todo el mundo ve que se emborrachó, pero no ve los años que trabajó para creerle a Dios y para construir un arca, para construir un nuevo mundo. Y hay vainas que Dios le permite a unos que a otros no se los permiten. Por eso la Biblia dice, bienaventurado aquel a que Jehová no inculpa de pecado. Pero solamente vimos que andaba borracho. Pero no andaba borracho en cualquier parte. ¿Aló? Estaba borracho en medio de su tienda. Dos hijos de él cubrieron su desnudez. Pero uno de sus hijos no tuvo temor de Dios. Mira, mi tata ya se cayó de la gracia de Dios. Vamos a contarle a todos los hermanos. Fue y llamó a los hermanos y le dijo, vea, ahí está desnudo. Pregunto, ¿estaba desnudo? Sí, estaba desnudo. ¿Estaba borracho? ¿Estaba mintiendo? Pero cuando se paró de la borrachera, volvió a su estado y dijo, maldito sea Cam. Y Dios lo escuchó y lo respaldó. Porque la deshonra no es parte de lo que Dios nos enseñó, porque Dios nos enseñó a honrar, no a deshonrar. Porque ver errores es muy fácil. ¿Aló? Y usted tiene que aprender a tener temor de Dios, de no andar descubriendo, sino andar cubriendo. ¿Por qué? Para que usted me pueda entender el hilo. Porque sí es cierto, pero hay un punto donde llegas al punto del hombre, a los 6 dedos, en las acciones y en el caminar. Son dedos de hombre, en la que no necesariamente Dios está metido. Porque Dios sabe que Luis es un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué dice la Biblia que es el sumo sacerdote? Un tizón arrebatado del incendio. Si Dios no hubiera metido la mano en el incendio y lo saca de ahí, se habría quemado. Dios no espera mucho de nosotros. Mira, el Señor le dedica a Pedro 1 año y 6 meses. Lo negó. Y el Señor no fue y le dijo, ay Pedro, ¿qué voy a hacer con usted? Usted no sirve para nada. Fue a buscarlo donde estaba ya. Había dejado las redes. Estaba desnudo. Y le dijo, venga Pedro, te voy a hacer otra vez pescador de hombres. Deja las redes. Dios nunca está sorprendido por nuestro pecado. Solamente se sorprende porque no usemos el antídoto del pecado, que es la sangre de Cristo que está. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Déjame ir un poco más adelante. Dice el Salmo 55, 12 al 14. Si un enemigo me insultara, ¿qué es una insulta? Un insulto, una injuria.
Craft. ¿Aló? Una deshonra. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Yo puedo con que un enemigo me diga algo. Si un adversario me humillara, esta palabra es la misma palabra, craft. De él me podría esconder, pero lo has hecho tú, un hombre como yo. Diga conmigo, un hombre como yo. Hermano amado, cuando usted le señala las faltas a un hombre de Dios, usted no debe olvidarse que usted tiene faltas. ¿Aló? Y es muy fácil, pero usted tiene faltas. Diga conmigo, mi mejor amigo. ¿Quién era? Hermano, es que usted puede soportar que lo humille o que lo injurie alguien de afuera. ¿Pero quién lo hizo? A quien tú le abriste el corazón. ¿Aló? Hermano, qué cosa terrible cuando usted le abre las puertas de su casa a una persona. Le cuenta sus secretos, confía en él y luego él va a publicarlo y a dejarlo sin pellejo, a descubrir lo que usted, por lo que usted tuvo acceso. Cuando usted tiene el espíritu de Cam, que descubre la desnudez del padre en la casa. ¿Aló? Porque la cercanía, mi amigo, con quien convivía en la casa de Dios, con quien convivía en la casa de Dios. ¿Quieren saber quién era este? Esto lo escribe David, pero lo escribe acerca de alguien. Lo escribe acerca de Ahitofel, que era el principal consejero del rey. Diga conmigo, el principal consejero del rey. Ahitofel es un hombre que Dios se sacó de la manga para bendecir a David. ¿Por qué, pastor? Porque Ahitofel significa hermano de hablar necedad. ¿Qué significa? Oiga, cuando nació, ¿cómo le pusieron sus padres? Hermano de hablar necedad. ¿Aló? Dice la Biblia que Ahitofel era un hombre tan sabio que consultar a Ahitofel era consultar a Dios. ¡Wow! Tú sabes, hermano, con tener la capacidad de ir a un consejero y saber que el consejo que le iba a dar era el mismo consejo que te daría el Dios en el trono. ¡Qué hombre impresionante! ¡Qué sabiduría impresionante! Pero la pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo sabio? ¿Por qué Dios lo pasó de la necedad a la sabiduría? Porque Dios quería engrandecer el reino de David. Y para engrandecer el reino de David, le puso gente alrededor de él, porque sabía que él no lo podía hacer solo. Porque dice que David y sus hombres mataron a Goliat. Pero Dios lo bendijo por causa de su asignación y llamado. Y lo hizo de un necio para que no se dejara la gloria. ¿Aló? Ese era Ahitofel. Ahitofel daba un consejo y era Dios, porque Dios quería engrandecer el reino de David. Ahora diga conmigo, ¿cómo golpeó esa relación? Lo golpeó por la deshonra. Porque un día el enemigo agarró a David caminando. Porque usted no me diga que usted anda igual en todos los días. ¿Aló? Yo no sé a los que manejamos si solo a mí me pasa. Pero hermano, donde yo meto el carro 3, 4, 5 veces al día, todos los días, un día no lo puedo meter. Y lo golpeo. ¿Qué cólera da golpear el carro, hermano? En un lugar donde uno lo hace todos los días.
Y ahí lo anda como el jarro del asilo, por todo lado en la cochera, hermano. ¿Aló? Porque uno no anda igual todos los días. ¿Aló? Dice que David estaba caminando por la azotea. Y allá, desde la azotea, vio al diablo, hermano, con cachos y cola que se estaba bañando. ¿Aló? El pecado no siempre se nos presenta con la cara que tiene, hermano. El pecado se presenta en tacones y en vestido conforme a su debilidad. ¿Aló? Porque si a usted le gusta manejar tráiler, también, hermano. ¿Aló? ¿Están conmigo? Y David miró a aquella mujer y la codició y mandó a preguntar quién es. Y la Biblia hay cosas que dice y hay cosas que no dice, pero dice que era la esposa de Urías, todos sabemos eso. Pero dice que era la hija de Eliam. Y Aitofel es el padre de Eliam. Es decir, ¿quién era Betsabé? La nieta de Aitofel. Y a David le dijeron, es la nieta de su mejor amigo. Y no le importó. Y eso se llama deshonra. No le importó que era su amigo con el que convivía en la casa de Dios. No le importó. Y la mandó a llamar. Y se la comió. La bañó y dijo, aquí no pasó nada. Shh. No le diga nada a nadie. Usted no sabe y yo no me acuerdo. Pero unos días después le mandaron a decir al rey, venga acá, no me ha venido mi amiga. ¿Cuál amiga? La que usted sabe, la de todos los meses. David dijo, yo lo soluciono fácil. Urías, venga, le voy a dar vacaciones. Vaya, alégrese con su esposa. Pero Urías era un tipo recto, hermano. Y si usted quiere que yo me alegre con mi esposa y yo deje a mis compañeros en la guerra ya peleando no. Y vinieron y le dijeron a David, Urías no descendió a su esposa. ¿Aló? Y David dijo, le falta un poquito de W40, vamos a aflojarlo. ¿Aló? Y le trajo unas bebidas espirituosas. ¿Aló? Le dijo, venga, cene con el rey. Brindó con el rey. Lo mandó borracho y ni borracho fue. Y le dijo, no hay problema tampoco. Hizo una carta, se la mandó a Joab y le dijo, cuando llegue Urías Eteo, póngalo al frente de la guerra y retírese. Y unos días después le mandó Joab, mira, hicimos una escaramuza y lamentablemente el soldado Urías murió. Y dijo David, bueno, esas cosas pasan en la guerra. Hay soldados que mueren en la guerra. ¿Aló? Y unos días después vino el profeta de Dios. Y le dijo, un hombre era rico y tenía 1000 ovejas. Y tenía un vecino que tenía una pobre ovejita. Esa ovejita la había criado con chupón. Y le daba de tomar. Si no te vas a poner tu mamá, te ministro. Escucha. Y le dijo, un hombre tenía una sola ovejita. Y venían vecinos, tenía un banquete. Y mandó traer la ovejita de aquel vecino. Y se la mató y se la comió. Y David juzgó conforme a la ley. La Biblia dice que el que tomaba una oveja tenía que pagarla 4 veces.
el que tal hecho es digno de muerte. Y cuando dijo la sentencia, le dijo el profeta: ese hombre es usted. Dios le había dado las concubinas de tu enemigo. Y un hombre tenía una sola ovejita y no tuviste temor. Diga conmigo, le pregunto, ¿tenía razón a Ahitofel? Pero empiezas a caminar en los 6 dedos cuando tienes razón. ¿Tenía razón? Claro que tenía razón. ¿Estaba viendo con los ojos correctos? Claro que estaba viendo con los ojos correctos. Pero el asunto es, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y hay un punto donde es difícil distinguir entre Dios y el ungido. Y es imposible tocar al hombre sin tocar al ungido. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Tenía razón? Claro que tenía razón. Hermano, así entre nosotros, mucho desgraciado David, hermano. Mucho desgraciado, hermano. O sea, quitarle la mujer a un hombre tan fiel como Urías Eteo. Un hombre que no pudo ir a acostarse con su esposa cuando lo sacaron de la guerra. ¡Qué lealtad de hombre! Tomar la hija de uno de mis 30 valientes, porque Elián es contado entre los 30 valientes de David. Y tomar la nieta del principal consejero del rey, el mejor amigo del rey. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. Pero el asunto es que un padre arregla las cosas con su hijo. Y la Biblia dice que lo primero que Dios le dice a David es: no morirás. Porque ¿qué fue lo primero que hizo David cuando se lo descubrieron? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero se tiró al suelo y dice: pequé contra Jehová. ¿Qué dijo? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y dice: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Cuando Dios redime mi pecado, el pecado ya no es mío, porque el pecado es comprar. Dios compra pecados. Y los pasos por los que estaban deshonrando a David ya no eran de David, porque Dios los había comprado. Ahora estás tocando el pecado de Dios. Tú puedes deshonrar lo que Dios torció para enderezarlo. Está torcido, pero fue Dios el que lo torció para enderezarlo. ¿Alguien está conmigo todavía? Qué impresionante. A partir de ahí, Ahitofel se vuelve en el enemigo de David. Así como fue su mejor enemigo, se vuelve en su peor enemigo. ¿En su qué? Y cuando Absalón se rebela, porque él mató a Urías Eteo, ahora va a perder sus propios hijos, 4 hijos. Él mató a Urías Eteo. Ahora viene el juicio de Dios. Y Dios le dice: lo que tú hiciste en privado, te lo van a hacer en público. Y el hijo de David tomó 10 concubinas de David, sacó una cama y les hizo el amor en la cama, en el patio público, ahí en el mercado, en el parque central. Porque lo que tú haces en privado va a salir en público. Diga conmigo: el látigo del Padre. Porque el Padre te baratará. Pero hay algo que no puedes olvidar: el pacto de la misericordia fieles de David. Porque en el capítulo 7 Dios hizo el pacto de la misericordia fiel. Y el pacto de la misericordia fiel es: si te equivocas te voy a reventar como hijo.
pero no te voy a desechar. ¿Cuál fue el problema de Cam? Que pensó que Dios había desechado a Noé. ¿Cuál es el problema de Ahitofel? Que pensó que por su pecado Dios se había desechado a David y le había dado el reino a su hijo. ¿Aló? Y dice la Biblia que cuando Absalón llamó para dividir el reino, porque los divisores siempre llaman, los divisores siempre dicen que están muy preocupados por usted y que están muy preocupados porque usted se haya quedado en ese lugar. ¿Aló? ¿Y sabe a quién llamó? A Ahitofel. Pero ¿cuál era el tema de Ahitofel? Que consultar a Ahitofel era consultar a Dios. Y cuando el pueblo vio que Ahitofel se juntó con Absalón, dijeron: es porque Dios le ha quitado el reino a David. ¿Aló? ¿Sabe qué hizo David? David oró y dijo: entorpezca ahora Jehová el consejo de Ahitofel. Y cuando David oró y dijo: entorpezca ahora Jehová el consejo de Ahitofel, el hombre que era sabio, el hombre que era más sabio como escuchar a Dios, se volvió en un necio. Porque la grandeza era, porque Dios había diseñado, había dicho que fuera grande David, no Ahitofel. Hay dones que Dios puso en mí y usted ahora lo va a entender. ¿Alguien está conmigo todavía? Hermano, usted puede estar viendo algo que es real, pero usted no sabe cómo el hombre de Dios lo solucionó con Dios. ¿Aló? Porque eso dice la palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagas daño a mis profetas. Porque el que Dios ungió, Dios lo comisionó. Lo va a reventar como reventó a David, pero lo va a perdonar como le perdonó a David, y lo va a levantar como levantó a David. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque tus enemigos han deshonrado. ¿Dónde tenía 6 dedos? En los pies. Yo soy mejor. Es que no está bien. ¿Alguien está conmigo todavía? Hermano, hay cosas en las que yo me he vuelto práctico. Yo no me jodo la vida en cosas. Yo no voy a tener una familia jodiéndome la vida porque yo me divorcié, porque tengo 17 años de dar testimonio de cómo se vive un hogar. Si no puedes con eso, hay 20,000 iglesias. Búsquese una y deje joder. ¿Aló? Honra lo que Dios puso, porque fue Dios el que lo puso. Y cada semana, esta semana me reuní con María, salgo feliz, bendecido de ver a Dios hacer y enderezar matrimonios. ¿Sabe de dónde vino esa torcedura? De un golpe que me partió, sí, pero me sanó. Y hay gente que ve el golpe pero no ve la sanidad. ¿Aló? Hay gente, hermano, que está esperando desde el día 1 que me divorcie. Siéntese o acuéstese si puede. Hay gente, 1 año le doy, 1 año. Por la misericordia de Dios, van 17 y contando. ¿Aló? ¿Aló? Y si usted tiene un matrimonio perfecto, gloria a Dios por eso, disfrútelo. Déjeme ayudar a los que no están perfectos, ayudarles a caminar. Y si el pastor tuvo el carácter para tomar la decisión que usted no ha podido tomar, no joda.
Sí, pastor, ¿por qué usted es así? Porque aprendí que fue Dios el que me llamó y que Dios es el que me va a sostener. A mí no me sostiene la iglesia llena o la iglesia vacía, porque déjeme decirle, en este tiempo estoy logrando cosas que en otro tiempo y en otra temporada con la iglesia llena no lo he logrado. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor todavía? Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Tú sabes por qué muchas veces los pastores se vuelven gente frío que no le hablan el corazón a nadie? Porque te cansas de abrir el corazón a gente y que gente te golpee. Porque un hombre es un hombre de Dios. Diga conmigo, hombre vestido de divinidad, pero no deja de ser hombre. ¿Sabes qué reto tiene esta mujer? ¿Y qué reto tienen estos hijos? Vivir con un hombre porque si usted cree que yo en la iglesia en la casa soy el pastor, se equivocó. Yo en la casa, si acaso logro ser el esposo de Karen y el papá de Abigail. ¿Aló? ¿O usted cree que yo le hablo en Reina Valera? Vosotras, esposa mía, podéis servirme el almuerzo. Hija mía, está atenta a las palabras de tu padre. Ve a Abigail, o se calla o le arranco los dientes que tiene. Su humanidad. ¿Alguien está conmigo? Nadie puede decir que conoce más mi humanidad que la suegra mía y que la casi suegra mía. ¿Aló? Porque tienen los mismos 18 años de soportarme, pero con ella yo vivo y con ella no. Y aquí permanecen. Porque han aprendido. ¿Usted cree que no tengo faltas, hermano? Mira, hace unos días me fui para Estados Unidos y cuando volví yo quería mandar a la suegra a los Estados Unidos. ¿Aló? Está lleno de humanidad. Pero no puedes perder de vista que es un hombre de Dios. Y que cuando una persona te abre el corazón y las puertas, si usted la deshonra, eso no habla de la persona, eso habla de quién es usted. Si alguien te abrió la puerta y usted fue a aquella casa para hablar de los muebles y hablar de la cocina y hablar de la comida, eso habla de quién es usted. No habla ni define el corazón de esa persona. Joel, mueve ese contacto a ver si es eso, mi amor. Yo hace días como que veo una pantalla ahí, hermano. Cualquier día de esto se me mete el ungido que cargo por dentro y cuando llegan hay una pantalla ahí. ¿Están conmigo? Cuando pastoreaba la otra iglesia de Villa Bonita, estaba Henry y Vivian vivió en esa casa y sabe cómo era esa casa, hermano. Cuando llegué a esa iglesia, hermano, había una pintura, hermano,
ese que hace Kamehameha, ¿cómo se llama? Hermano, una imagen de Goku, hermano, y de Vegetas del tamaño de una persona en una pared. ¿Quién hizo los dibujos de Vegeta? El que estaba bien ungido, ¿eh? Escucha. Y un día decidí reparar, arreglar, y un día le dije a los hermanos, nadie quería hacer nada. Y me enojé. Y dije, ¿sabe qué? Si ustedes no hacen, los borrachos lo van a hacer. Y el otro día, el lunes, a las 6 de la mañana, estaba un borracho tocándome la puerta. Y yo, ¿qué quiere este borracho? Pastor, dice mi esposa que usted dijo que los borrachos le iban a hacer el cielo raso. Ábrame, borracho, hermano. Porque llegó a la esposa, a la casa de la esposa lo botó. Y vino y le digo, me enseña, y abro la iglesia y le enseño. ¿Y los materiales? No, ¿cuál materiales? No tengo. También eso hay que poner. Llamó a la ferretería y pidió que le mandaran los materiales. Y cuando el domingo llegaron a la iglesia, estaba el cielo raso hecho por un borracho. ¿Aló? Y hermano, tengo en esta vaina 30 y resto de años. ¿Aló? Si Dios tiene que hacerlo, Dios lo va a hacer. ¿Están conmigo? Entonces, déjame continuar. Cualquier día de estos aparece una pantalla ahí. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo no quiere, pero a mí me importa un pito lo que él quiere o no quiere. Yo aprendí, hermano, que a mí no va a ser Satanás el que defina lo que yo puedo o no puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted debe aprender a tener temor de Dios, de tocar cosas que no debe de tocar. Porque hay un hilo muy delgado entre tocar al hombre y tocar la unción que Dios puso sobre el hombre. Y usted al hombre puede tocarlo, pero si usted toca la unción que Dios puso sobre el hombre, hay un tema. ¿Sabes? Dice la Biblia que empezó a Moisés a predicar lo que la Biblia decía: no puedes casarte con una mujer extranjera. ¿Aló? No puedes casarte con una mujer extranjera. ¿Y sabe qué hizo Moisés? La Biblia no enseña que Séfora se haya muerto. Y usted debe entender que la Biblia se interpreta por lo que la Biblia dice y por lo que la Biblia no dice. Si la Biblia no dice que Séfora murió, es porque Moisés se divorció de Séfora. Porque Séfora quería vivir en las buenas con David, pero no en las malas. Cuando empezó la batalla y cuando empezaron porque Séfora fue con Moisés a Egipto. Pero usted sabe qué pasó, hermano. Cuando la cosa se puso fea, cuando empezaron a venir las amenazas del faraón, ¿sabe qué dijo Séfora? Pa' donde mi papito me voy. Y allá cuando llegan al Sinaí, ahí llegó el suegro con la hija. Aquí les traigo, porque ahora sí Moisés era el jefe, pero cuando lo perseguía, salió huyendo. Y cuando la cosa se volvió a poner fea en el desierto, ¿sabe qué hizo Séfora? Jaló. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Se volvió a casar. El matrimonio es algo que Dios firma en la tierra y se establece en el cielo. Y el divorcio es algo que se establece en el cielo y se establece sobre la tierra. La Biblia dice: lo que ates en la tierra se atará en el cielo. Y la Biblia dice: lo que desates en el cielo se desatará en la tierra. Y vino Moisés y se casó con una mujer etíope. Es la única vez que se traduce Cusita. Y empezaron los hermanos de Moisés. No fue el pueblo, fueron María y Aarón. ¿Y quién se cree Moisés? Vea, predica que no nos casemos y se casó con una negra. Y empezaron.
hasta que Dios mandó llamar. Y la gente se extraña de que uno confronte. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios le dijo a Aarón y a María: venga para acá, voy a hablar con ustedes dos, porque ustedes están juzgando y criticando algo que ya yo juzgué y que yo sentencié. Si Moisés se casó es porque Dios le dio la autoridad para volverse a casar. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Dice que el lugar de lucha contra Acab volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura. Diga conmigo, un hombre de gran estatura. Déjame pasarla, Joel. Páusalo ahí. Las armas de Acab, una batalla en Gad, allí donde otro gigante y un hombre altísimo. Diga conmigo, altísimo. Altísimo es cuando yo me creo más grande que otro. ¿Por qué María y Aarón empezaron a criticar a Moisés? Porque ellos también habían profetizado y Dios también hablaba a través de ellos. Cuando yo juzgo a alguien es porque yo creo que estoy por encima de él. Y ahí ya Satanás me ganó ventaja. ¿Alguien está conmigo? Ahí ya Satanás me ganó ventaja. Porque yo no estoy por encima de nadie. A mí siempre me hará gracia que gente que yo le eché fuera demonios vengan a criticarme. No me vengas a juzgar si yo te puse la mano encima y vomitaste. No fuiste tú los que me sacaste demonios a mí, fui yo el que le saqué demonios a usted. Fue la unción que Dios cargó la que lo hizo. No juzgues, no critiques, no señales. ¿Están conmigo todavía? Déjalo ahí congelado, hijo. Dice que este hombre altísimo tenía 24 dedos. Déjame pasarle uno más, Joel. Ahí. 6 es el número de hombre. Que es que yo camino ya no en el orden de Dios, sino en el orden mío. María y Aarón estaban viendo algo correcto, sí, pero estaban caminando en su camino, no en el de Dios. ¿Están conmigo? Cam vio a su padre borracho. ¿Estaba viendo correctamente? Sí, pero estaba caminando sobre 6 dedos. Aitofel estaba viendo correctamente, sí, pero estaba caminando en 6 dedos. Estaba caminando en la posición del hombre. Y lo que usted puede ver, puede tener razón. 12, 6 y 6, 12, que significa autoridad delegada. ¿Qué significa el 12? Nunca juzgue. Mira, esto parte lo ha producido nuestro tema en nuestro país. Que en nuestro país no existe ejército y nunca nos enseñaron autoridad delegada. ¿Ve? Entonces nosotros criticamos al jefe. ¿Cuántos critican al jefe? ¿Aló? Criticamos al jefe, criticamos al presidente, señalamos, vemos cosas. Pero número 12 significa autoridad delegada. Esa autoridad no es de él, es de la persona que se lo delegó y le va a pedir cuenta a la persona que se lo delegó. Y 12 y 12 son 24. Y 24 es poder y autoridad. Cuando yo señalo, cuando yo critico, cuando yo pienso que estoy por encima de. ¿Alguien está conmigo? Yo sé que a ustedes no les gusta mucho esto, pero voy a terminar. Páralo ahí. Estrategia para vencer este gigante. Este hombre injurió a Israel, pero ¿quién lo mató? Jonatán, hijo de Simea, hermano de David.
Algún hermano de David hizo algo bueno. Este era un sobrino de David. ¿Aló? Los hermanos de David nunca lograron nada con David, pero qué bendición saber que un sobrino, aparte de los de Joab, lo logró. ¿Sabe qué significa Jonatán? Regalo de Dios. ¿Sabe qué significa Jonatán? Si usted no se ve como un regalo de Dios para alguien, el enemigo te va a arrancar. Usted tiene que aprender a verse como un regalo. Y tiene que aprender que el que da y quita se vuelve. O usted es como esos novios tóxicos. Vengo por el oso que le di hace 3 años. Pastor, uno se puede ir de una iglesia, claro. Pero el problema no es que se vaya de una iglesia, el problema es que no echa raíz en ningún lado. El problema es que pasas en procesos de 3 años y 3 años y 3 años y 2 años. ¿Aló? El problema no es que te vayas de una iglesia. El problema es que no eches raíces en ningún lado. Y déjeme decirle algo, las raíces se prueban en las tormentas. ¿Usted quiere saber si tiene raíces? Que venga el desgraciado, digo, que venga la tormenta. Cuando pasa el desgraciado, usted sabe si hay o no hay raíces. Cuando empiezas a ver a través de los ojos de otra persona y a escuchar a través de los ojos, de los oídos de otra persona, usted se dará cuenta. ¿Aló? Si tienes raíces o no tienes raíces. Diga conmigo, regalo de Dios. Si yo no pensara que yo soy un regalo de Dios para el apóstol Luciel, hace tiempo hubiera jalado. ¿Aló? Ahora, a veces a uno le regalan algo y no lo usa. Hace como 2 años me dieron una cajita de esas donde viene perfumes y eso, ¿verdad? Y en estos días, hermano, como que se había terminado el desodorante, ¿verdad? Y ayer buscando chunches me encontré una caja y yo, ¡y qué bendición! Gracias, Padre, por esta persona. Aprenda a no moverse de su lugar aunque no lo tomen en cuenta. Aprenda a no moverse de su lugar aunque no le den el lugar que usted cree, porque Dios no se equivocó. Si Dios te estableció en ese lugar, Dios te va a bendecir en ese lugar en su tiempo. ¿Alguien está conmigo todavía? Aprenda a soportar presión. Aprenda a pasar procesos. ¿Aló? Aprenda a salir en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en las cosas de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo tengo de enseñar a la iglesia acerca de movernos en los tiempos de Dios? De Pascua a Pentecostés, de Pentecostés a tabernáculo, de tabernáculos a Pascua. Pastores, que yo estaba esperando que llegara diciembre para tomar decisiones. Todavía, es más, chareta tiempo que me escuchaste 3 años. No aprendiste ni nada. Nada aprendió. Estaba esperando que llegara diciembre. Porque se mueven en los tiempos del hombre, de los 6 dedos, de las manos del hombre. No en el tiempo de Dios. No en los moveres de Dios. ¿Están conmigo? Dice, pastor, no me gusta que predique así. Les tengo una buena noticia. El otro domingo no predico. ¿Están conmigo? La otra cosa es simea, anunciación, oír con los oídos. Usted decida, ¿escucha a Dios o escucha al hombre? ¿Escucha a Dios o escucha al hombre? Si usted escucha por los oídos del hombre, se va a equivocar. Escuche por los oídos de Dios. Aprenda a seguir instrucciones de Dios. Y si Dios te dice corra, corra. Y si Dios te dice permanezca, permanezca. Pero hay algún problema. Hay un tema que es las heridas del alma. Y ese es otro tema.
Pero muchas veces creemos que escuchamos a Dios y lo que realmente estamos escuchando es mi alma herida. Diga conmigo, regalo de Dios. Hay gente que me dice, padre, pero ¿sabe cuándo usted sabe que usted es hijo? La Biblia dice, si soportar la disciplina, Dios te tratará como hijos, porque ¿cuál es el padre que no corrige a su hijo? ¿Sabe cuál es la prueba de un hijo? La disciplina. Cuando usted llama a una persona a su oficina y le dice, esto y esto que hiciste no está bien, lloran y dicen, sí, cierto, pastor, pero luego se van. No soportaron la disciplina. Pero si soportan la disciplina, Dios te tratará como hijos. Y a partir de ahí hay bendición. ¿Qué es derrotando el gigante de los 6 dedos? Deje de caminar en tu manera de pensar. Deje de caminar en tu... Diga conmigo, 6 dedos en las manos. Acciones. 6 dedos en los pies. Caminar. ¿Pueden estar viendo cosas correctas? Sí. Pero no juzguen lo que Dios ya juzgó. ¿Están conmigo? Puestos de pie, amados hermanos. Bendecimos a los amados que han estado ahí a través de las redes sociales. Gracias por la paciencia.